Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Bienvenidos al podcast del Museo del Jade, Huellas Culturales, un espacio que nos acerca al pasado cultural, al arte, investigación científica, antropológica, arqueológica y geológica, en fin, a la recuperación de nuestro patrimonio artístico. El tema que nos ocupa hoy es la exposición temporal Cronologías de lo Invisible, expresiones estéticas de mujeres artistas en Costa Rica entre 1900 y 1980. Les comento que este proyecto inició en el 2018 a partir de la necesidad de las investigadoras y artistas visuales Susana Sánchez Carballo y Susi Vargas Alvarado de conocer con mayor profundidad la producción artística de mujeres del siglo pasado, específicamente, como les decía, entre 1900 y 1980. Y precisamente nos acompañan ambas, las curadoras Susana Sánchez y Susi Vargas. Bienvenidas. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por estar aquí compartiendo con nuestros amigos que siguen este podcast. Bueno, ¿de qué trata esta exposición Cronologías de lo Invisible? Porque es un título muy lindo, muy grande y que te inspira muchas cosas. ¿De qué no trata? Ah, ok. ¿De qué no trata? Porque, bueno, el título es complejo realmente. No es una búsqueda cronológica, sino es una búsqueda de estas mujeres que históricamente han estado invisibilizadas en el arte costarricense, a pesar de que en su época no fueron invisibles. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces hablamos de muchas cosas en este proyecto. Hablamos de la memoria, hablamos del olvido, hablamos de la desobediencia, ¿verdad? Que estas mujeres tuvieron que tener para poder crear y para poder generar las propuestas que ellas en su momento quisieron hacer y que en ese momento nadie las entendió también, ¿verdad? Uh-huh. Sí, tal vez para dar un poco de contexto con respecto al proyecto. El proyecto inició en el 2018. Tanto Susi como yo teníamos investigaciones independientes, personales, con intereses diferentes, pero siempre con una premisa de buscar y rastrear mujeres creadoras, gestoras, artistas. Entonces, en el 2018 nos unimos y de una manera, es importante decir, autogestionada, autofinanciada por nosotras mismas, desde el punto de vista de la producción y de todo lo que tuvo que ver con la recopilación de material de archivo, porque realmente no hay una publicación que hable de manera profunda y extensa sobre todas estas mujeres que nosotras pusimos en este proyecto expositivo, que casi son 63 mujeres, con más de 140 obras que recopilamos tanto en colecciones estatales como en colecciones privadas. Cuando hablamos de colecciones, con respecto a qué tipo de arte, literatura, pintura, ¿qué hacían estas mujeres? Y tal vez algún ejemplo, un nombre para remontarnos un poco a algún nombre que de fijo nos va a sonar, pero que como bien dicen ustedes, de repente era invisible, ¿verdad? No en ese tiempo, pero ahorita sí. Claro, es que estas mujeres, como bien decía Susana, hacían de todo, ¿verdad? O sea, ellas eran gestoras, eran escritoras, eran artistas visuales, pero también eran docentes, ¿verdad? Entonces las vamos a encontrar en muchísimos ámbitos. Incluso muchas de las mujeres que más o menos conocemos, ¿verdad? De pronto se nos descubren como creadoras en otros ámbitos. Por ejemplo, Luisa González de Sáenz, ¿verdad? Destacadísima pintora. No se ha estudiado profundamente su obra en dibujo y muchísimo menos su obra como diseñadora de etiquetas, o sea, en la parte de publicidad, digamos. ¿Así? Por supuesto, ¿verdad? Y tampoco se ha estudiado con profundidad ser una de las primeras artistas del vitral en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, hasta las que conocemos o creemos conocer, son mujeres que se nos abren a experiencias creativas casi inéditas, ¿verdad? Sí, hay artistas legitimadas como Lola Fernández o Dinora Bolandi o Luisa González Feo, pero también hay artistas que no se ha valorado ni analizado su trabajo como se debiera, como el caso de Pachita Crespi, que no solo fue artista, sino también gestora, galerista, escritora, o Lastenia Araujo Serpas.
quien junto con Emilia Prieto fue una de las artistas que utilizó el grabado en la década de los 30, 40 de una forma sumamente crítica, política, fuerte. Eran mujeres de izquierda que en ese tiempo también tenía una repercusión no solo moral, sino social y legal. Claro. Entonces, eso por decir algunos nombres, ¿verdad? O artistas que tal vez no se conocía su trabajo del mural al fresco, como Norma Pinto, que nosotras pudimos recuperar un archivo y hacer un archivo más bien fotográfico del trabajo del mural de ella antes que desapareciera. Y bueno, esos serían como algunos ejemplos de artistas, entre las legitimadas y artistas que pues lamentablemente a lo largo de la historia, sobre todo finales del siglo pasado y principios de este, no se ha valorado dentro de un patrimonio artístico costarricense y un pensamiento de lo que es la cultura y las artes en Costa Rica. Visite el Museo del Jade. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Antes de que nos comenten el objetivo de este trabajo, de esta exposición, a mí me inspira decir que es un trabajo de mujeres sobre mujeres. Ustedes nos cuentan que comenzó en el 2018. ¿Cómo fue? Eso me gustaría saber. Pienso que los que nos están escuchando dicen, ¿y cómo fue que a dos Susis se les ocurrió? Se sentaron un día, se estaban tomando un café o se toparon en la calle y dijeron, mira, ¿cómo surgió esa idea? Porque me parece un emprendimiento lindísimo y además algo que esas mujeres invisibilizadas merecen. Y que ustedes se hayan dado a esa tarea que es ardua, me imagino, ¿verdad? Sobre todo sin contar con apoyo de nadie, cuando hablamos económicamente, desde luego. Yo creo que realmente nació de una manera muy orgánica. Susi y yo nos conocemos del medio desde hace muchísimos años. En lo personal, yo siempre he admirado el trabajo fotográfico y artístico de Susi. Las dos trabajábamos en una misma universidad privada también, entonces allí en muchas ocasiones que nos topábamos, hablábamos de algún artista que alguna estaba tratando de rastrear, ¿verdad? Y que tal vez se tenía información o sí se quería buscar más, pero no se sabía dónde. Y pues creo que sí, a principios del 2018 fue que dijimos, pues si las dos estamos tratando de buscar y analizar el trabajo y el patrimonio de mujeres artistas del siglo pasado, a las dos nos apasiona muchísimo lo que son los archivos, lo que es revisitarlos, mirarlos de una manera crítica, de una manera diferente. Entonces por eso decidimos unirnos y sí, hay una gran casualidad de que una es Susi y otra es Susana, ¿verdad? Pero bueno, eso es como, ¿verdad? Como algo... Esas causalidades de la vida. Sí. Exactamente. Bueno, ahora sí, hablemos entonces del objetivo. El objetivo principal que ustedes se propusieron para esta exposición. Recuerden que se llama Cronologías de lo Invisible. Digo, eso se lo estoy recordando a nuestros amigos que nos están siguiendo en este podcast. Bueno, como decía al inicio, ¿verdad? No es una búsqueda cronológica. O sea, nuestro interés no era... La palabra cronología está más referida a una narrativa, ¿verdad? A volver a contar esta historia desde otro punto de vista, que es en este caso el nuestro como investigadoras y curadoras. Abrir una ventana también, ¿verdad? Porque muchas de estas mujeres han estado por décadas en la puerta de atrás de la cocina o en el baño o cualquier otro lugar. De hecho, los mismos familiares, ¿verdad? Nos han dicho que interesante porque es que es ver a mi abuela o es ver a mi madre o es ver a mi tía desde otro lugar. Y de hecho muchos ni siquiera conocían quién eran esas personas, como el caso de Pachita Crespi, ¿verdad? Sabían realmente muy poco. Entonces, es contar la historia. Nosotras no pretendemos borrar la historia del arte costarricense. No, o sea, lo que queremos es mirarlo desde otro lugar, ¿verdad? Visibilizar a todas estas mujeres que, como les digo, han estado presentes en el arte costarricense desde principios de siglo, sumamente activas, generando proyectos, generando cosas increíbles, pero que en algún momento, ¿verdad? Cuando se empieza a escribir esta oficialidad del arte, desde una visión lamentablemente casi toda masculina, se elimina a muchas de estas mujeres de esta historia, simplemente se les borra. Para nosotras, por ejemplo, fue muy importante el trabajo de Ángela Acuña,
¿verdad? Que ya en la década de los 50 esta señora se sentó a escribir por años la historia de las mujeres en todos los ámbitos, y eso incluye el arte. Entonces pudimos recuperar muchos nombres gracias al trabajo pionero que hizo Ángela Acuña en la década de los 60. ¿Verdad? Y luego tenemos a otras personas como Ricardo Ulloa Renechea, que escribe el libro Pintores en Costa Rica y menciona a muchas de estas mujeres que después la historia simplemente va a borrar, ¿verdad? Entonces, creo que el objetivo fundamental o uno de los importantes es que se conozca, ¿verdad? Y que sea una puerta también para que muchas de estas mujeres, porque se nos quedaron un montón por fuera, que no pudimos encontrar ni debajo de las piedras. Y necesitamos sacarlas de esa invisibilidad. Entonces se abre una puerta, mucha gente ya se nos ha acercado a decirnos, mire, yo soy familia de, o conozco a, y ese es el objetivo, ¿verdad? Que sigan todavía apareciendo más. No es simplemente una exposición, es un proyecto de investigación que tiene muchas otras raíces, ¿verdad? No solo simplemente exponer las obras de ellas. Bueno, y algo importantísimo, ¿a dónde podemos ver esta exposición? La exposición se planteó en 3 sedes porque era tanto el material que habíamos recopilado de colecciones estatales y privadas que tuvimos que albergarlo y separarlo en 3 sedes. Una es en el Museo del Jade, en la sala temporal, que se inauguró el 3 de marzo y termina el 31 de julio. Otra exposición se inauguró el 10 de marzo y bueno, ya finalizó la semana pasada. Y otra exposición se inaugurará en la Biblioteca Nacional a principios de junio hasta agosto. Ahí se pueden ver las exposiciones. Bueno, recuerden el Museo del Jade, que además es quien presenta este interesante podcast de Huellas Culturales, un espacio donde podemos también conocer acerca de este trabajo tan maravilloso que hacen mujeres sobre mujeres. Por primera vez en Costa Rica, una muestra de 80 grabados de la serie Goya y Dalí, Del Capricho al Disparate, se exhibe en el Museo del Jade hasta septiembre 2022. Aproveche esta única oportunidad. Imagino también que han hecho alianzas para que este proyecto sea una realidad. Sí, efectivamente, las alianzas han sido más en el sentido de poder visibilizar y potenciar el gran legado de estas artistas por diferentes medios, que no solo sea pues el más tradicional expositivamente hablando. Entonces se hizo una alianza con el grupo musical La Chicharra, es un trío de músicas en que se musicalizó uno de los poemas de una de las artistas que está presente en la exposición, Maruja Castro Luján, quien además de ser artista también era poeta y música. Otra de las alianzas es con el CETAF, gracias al apoyo de Laura Pacheco y Rafa Chinchilla, quien nos permitieron hacer un documental que se llama Visibles, en que nosotras hablamos un poquito de las premisas de este proyecto y también nos facilitaron el construirnos un sitio web. También sería importante decir que nosotras estamos presentes en diferentes redes, ¿verdad? Tenemos las redes en nuestros perfiles de Instagram, Facebook, en YouTube y en SoundCloud también pueden escuchar lo que precisamente es esta pieza musical. Muy bien, bueno, hablemos entonces de cuáles son las redes sociales de ustedes para que las puedan buscar y escuchar. Ya a mí me llamó muchísimo la atención escuchar este tema. Las Chicharras es el grupo de mujeres que son músicas. Un trío musical. Un trío. Sí, un trío de músicas muy jóvenes que de una manera muy empática dialogaron con esta gran obra de Maruja, que también es desconocida, ya que Maruja murió muy joven, a los 25 años, y fue por una visión pionera de Francisco Amiguetti, Max Jiménez, Lilia Ramos, Carmen Lira, que publicaron un libro para reunir todos sus poemas y sus dibujos. Ok. ¿Cuáles son las redes sociales, Susana, donde podemos entonces escuchar esa canción? Como usted bien lo menciona, el título del proyecto investigativo y expositivo es Cronologías de lo Invisible. Entonces, ahí lo podemos buscar. Exacto, por ese enunciado pueden buscarnos en diferentes plataformas, YouTube, SoundCloud, Instagram, Facebook, allí estamos presentes. Bueno, y Susi, creo que sería importante tener otra cita, otro podcast,
para hablar precisamente de las chicharras, ¿verdad? Sí. Hacer un programa dedicado a ellas y también un poco más acerca de alianzas que han hecho y conocer más a fondo la obra de Maruja Castro Luján, que también, ahora que lo menciona Susana, pues una mujer que murió tan joven y que a pesar de su corta vida, pues dejó un legado literario tan lindo como son sus poemas. Bueno, dentro de las alianzas también no podemos dejar de mencionar a Conarte, ¿verdad? Conarte fue un apoyo en el tema de restauración de obras, ¿verdad? Que hubo la necesidad de restaurar algunas de las obras que se iban a exponer, tanto de colecciones privadas como las mismas estatales, ¿verdad? Y también las mismas instituciones, ¿verdad? El Museo de Jade, que nos apoyó desde el primer momento, ¿verdad? En todo sentido. Museo Calderón Guardia, que fue donde se generó la segunda exposición. Bueno, y en general todas las instituciones que nos han colaborado, ¿verdad? Con el proyecto, Museo Nacional, Museo del Banco Central, etcétera, ¿verdad? Porque una de las cosas que es muy importante de notar en el proyecto es el darnos cuenta de que todas, o muchas de estas mujeres, perdón, no todas, estaban en colecciones estatales. Entonces la pregunta era, ¿por qué si las obras fueron adquiridas, ¿verdad? En estas instituciones, no se muestran? ¿Verdad? Esa fue una pregunta muy, muy impactante. Están presentes en las colecciones, pero no se muestran. O sea, las tienen ahí, como tener un vestido nuevo y lo guardo y nunca me lo pongo. No, nadie las ve. Tal vez creo que también es importante, no sé cómo se podrá añadir a lo que es la construcción del guión ¿verdad? Del podcast, pero sí creo que es importante como enfatizar en la parte de gestión interinstitucional. Muy pocas veces se da en el país proyectos que dialoguen con tantas instituciones y colecciones estatales. Y por primera vez también en Costa Rica se muestra un proyecto de esta magnitud, ¿verdad? Mostrando solo trabajos de mujeres artistas. Las colecciones estatales fueron varias, fue el Museo de Arte Costarricense, Museo del Banco Central, Museo Nacional, Museo Juan Santamaría, y por primera vez se muestra una obra del Poder Judicial, que fue también gracias al gran apoyo del Museo del Jade, que permitió los seguros, y más de 20 coleccionistas privados. Entonces creo que también eso es importante de notar el trabajo de gestión y producción por parte nuestra, apoyado con diferentes instituciones que permite mostrar y ver cómo cuando se crean alianzas interinstitucionales y las diferentes museos y colecciones dialogan entre sí, se puede ver una magnitud de un trabajo pues que realmente no se muestra de manera tan recurrente, ¿verdad? Claro, tal vez hacía falta la gestión de ustedes, ¿verdad? Tal vez hay muchas instituciones o muchas organizaciones estatales que por falta de personal o por falta de tiempo, por lo que sea, o de interés, pues todo se va quedando ahí rezagado. Por eso pienso que hay que aplaudirlas a ustedes de pie por tener esa valentía de asumir ese reto. Y estamos hablando de 2018, 19, 20, 21, 4 años para que su sueño se hiciera realidad. Y hay que decirlo, muchas veces eso es lo que hace falta. Gente que se ponga una meta con un objetivo y lo cumpla, sin duda alguna, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos en las ganas, pero de ahí no pasamos. Así que yo personalmente las felicito porque qué lindo saber que dos mujeres se interesan por desempolvar toda esa memoria que tantísimas mujeres costarricenses y tan valiosas han dejado su legado, que simplemente se van y ya nadie más se acuerda de ellas. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. Conozca la mejor colección de jade precolombino en América. Visite el Museo del Jade. Bueno, Susana y Susi, muchísimas gracias por esta conversación tan rica, tan amena que hemos tenido en este podcast presentado por el Museo del Jade. Y no sé, algo más que quieran para finalizar, invitar a la gente para que se acerque a la exposición, que me parece que es lo más importante. No invisibilicemos más, cooperemos y vayamos a ver toda esta obra tan linda de tantas mujeres a través de tantísimos años. Sí, no, la exposición va a estar ahí en el Museo de Jade todavía 3 meses. Hasta el 31 de julio. Y vale la pena realmente que la gente, que las instituciones se tomen el tiempo, ¿verdad?,
Ahí está como concentrado, de alguna manera resumido todo el proyecto. Faltan muchas todavía, pero como les digo, es la ventana que se abre, ¿verdad? El espacio. Y pronto tendremos este proyecto en la Biblioteca Nacional que se conecta, ¿verdad? Con las dos anteriores, en el que vamos a estar exponiendo sobre todo archivos, ¿verdad? Como bien lo dijo Susana, el archivo es muy importante para nosotros, porque el archivo es el que verifica. Ustedes dicen que no hubo artistas mujeres, que no participaron, que ahí está. Ahí están los periódicos, están las revistas, ahí están los documentos que verifican que ellas fueron sumamente activas en su época, todo el aporte que dieron, y no se puede seguir negando. Es lo que terminamos en algún momento el contraarchivo. Sí, una invitación para que todas las personas visiten por estos meses el Museo del Jade, y también pues una invitación para que todas y todos hagamos una reflexión sobre lo importante que es construir diferentes narrativas de diversas historias del arte. Eso es algo que también nosotras nos propusimos y que muchas teóricas feministas plantean al revisitar los archivos con una mirada feminista. No puede haber una única historia del arte oficial costarricense, en mayúsculas, sino que deben haber muchas historias del arte construidas con diferentes narrativas de poblaciones que hasta el momento han sido invisibilizadas. Una de ellas, las mujeres, pero también población LGTBQ+, población afrodescendiente, población migrante, etcétera, ¿verdad? Todas esas voces tienen que estar presentes en lo que es nuestro patrimonio costarricense y nuestra diversidad cultural. Muy bien, una bellísima reflexión para cerrar nuestro podcast Huellas Culturales, una presentación del Museo del Jade. Una vez más, la invitación, recuerden que se llama Exposición Temporal Cronologías de lo Invisible, expresiones estéticas de mujeres artistas en Costa Rica entre 1900 y 1980. Susana y Susi, muchísimas gracias por su presencia y en nombre de los oyentes, muchas gracias por su esfuerzo y también pues por venir, sacar el rato y hablar con nosotros acerca de esta exposición que me parece que todos debemos ver, sin duda alguna. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, hasta nuestro próximo podcast. Huellas Culturales, un enlace al patrimonio. Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros.